los 10 saber, no lo vuelve a ver jamás. Entonces, varón, no lo vuelve a ver no hay que darlo. Entonces, no puedes fundamentar. Chequea lo que dice. Milanés, está grabando. Oye lo que dice. No puede. Hebreos capítulo número 7, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Ciertamente, lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo diezmo según la ley. 4 de la mañana. Es decir, y estamos debatiendo el 10. Es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía promesa. ¿Y qué sigue diciendo el escritor? Y sin discusión alguna, el menor bendecirá al mayor. Y dice, y he aquí ciertamente los diezmos, dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que aún vive. ¿Ya entendiste? Sí. ¿En qué sentido? Entonces ya nosotros no damos el diezmo según el orden de Melquisedec, exacto. según el orden levítico, lo damos según el orden de Melquisedec, por gracia. Pero entonces, ¿cuál es esa? Dame un texto bíblico que te diga a ti que ¿Pueden escuchar este debate? Perdón, dame un texto bíblico, uno solo que te diga que No hay un versículo bíblico que no hay que desmar. Lo que yo te estoy diciendo es, yo apoyo lo que tú estás diciendo en base a Levítico, que no existe. No existe. Por ende, entonces, ¿cuál es el versículo bíblico? Dame uno que dice y que apoye el versículo bíblico que diga exactamente que hay que seguir 3 de la mañana, la iglesia para positivo aquí. aportar todos los meses Más de las 3. y seguir en ese tipo de diezmo, llamado diezmo de concepto. Perdón, Sí. repíteme esa pregunta de nuevo. Dale. Mira qué buena. Y eso Yo no es tu estoy- discípulo. Chequea. Yo Repíteme estoy- esa pregunta. Ese maestro de Milanés. Me gusta. Repíteme esa pregunta. Dice, yo estoy Mira, de acuerdo. ¿qué edad usted tiene, me dijo? 24. Un viejito. Dale. No, es un niño. Dame, Tiene chiquito. demasiado conocimiento para El chiquito y para esa remedio. edad. Es ahorita mío, varón. 24. Usted era meritorio en el liceo. Un bachiburro. ¿Y quién es? Yo fui que lo ¿Y agarré. qué tiempo lo tiene que te puse aplicaste? No, eso fue cuando yo pasé a cuarto. Tú Ya el me que usaba- Y ahí fue que yo me dañé. El igual. que- Oiga, Yo era bueno hasta Eso es cuarto. mentira. En cuarto fue que Él yo se comencé a aplicó. hacer. Sea humilde, varón, y diga que usted se aplicó cuando me conoció. Pero no, estamos, mira, da tu- Dime el argumento, No, no, dame, no. dame el argumento, repítelo. La pregunta. yo estoy de acuerdo contigo de que el diezmo levítico ya no está formulado en la palabra de Dios. no. La palabra de Dios todo habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Brit Hadashah. En el Brit Hadashah Sí. ya no existe. Bien, perfecto. No existe. Ok. Ok. Entonces, yo quiero que tú me busques con fundamento, según, no voy a utilizar esa herramienta, pero según la hermenéutica, que avala y que diga que hay que seguir diezmando en estos tiempos, causa de dinero, aunque sea por gratitud. Búsquelo. ¿Se acuerdan que el hombre dijo que guarda Shabbat? ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Sí. ¿Sabes cuándo te voy a demostrar eso? Cuando tú me compruebes por la Biblia un solo día donde los apóstoles guardaron Shabbat y ordenaron guardar Shabbat. Ya uno solo. Yo te voy a mostrar. Uno Capítulo solo. 13. Le saliste corriendo, eso se llama subterfugio. Espérate, no No, salió no, no, corriendo. yo no, porque él me apeló, él me debate. apeló a la falacia cuando vino con eso. Pero ¿cuál falacia? Eso es estrategia de debate. Sigue. No, tranquilo. Sí. Fíjate que él utilizó que el Él nuevo, lo que coge oye, se guarda su perdón, cuarto. él es protorá. Esa iglesia tiene que estar. Bueno, Dale. sí, buena. Busca un texto bíblico. A mí me gusta él porque lo veo él es un prospecto, va Sí. muy bien. No, me gusta a mí también, ¿verdad? Él va muy bien. Y tiene algo que no tiene ninguno de ustedes dos. ¿Qué tiene? Que te Que busque la reconozco, Biblia, que que te reconoce a ti. Escucha, no, que escucha. Tú no lo tienes, tú no escuchas a nadie tampoco. Tú te has vuelto un perro con ropa también, reconócelo. Dale respeto. No, tú lo que no hablar. Ah, No, que te da gallo, un gallo. Grábame esto aquí, grábame aquí. Steven Javier le dijo perro a Goldie y ella no habló de respeto. Hoy le dicen perro a Steven y ahí ella implica respeto. No, porque- es una persecución que No, hay aquí porque la política. ofensa es una decirle perro a un persecución. humano. Y el Goldie no es humano. No, es un perro. Y los huevos. Dale. Amador, diga respeto. No. Diga. Estoy aquí. Ahí Estoy no. aquí. Los Estamos discípulos. claros Es un bacaba. Capítulo 13. Goldie es mi amigo, yo lo quiero mucho. Ah, no, todo el mundo. Disculpa, vamos a escuchar el Brihacha. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo, voy a leer desde el Presta versículo atención, que eso es 7. para ti, presta atención. Vuelve allá, Desde vuelve allá, dame el verso. Capítulo 13, versículo 7. Voy a leer de ahí.
Dice, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamado a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti. Ve al punto. Y serás, tienes que aprender, como maestro, tienes que aprender a darle contexto para que la gente, para que la gente sepa. Entonces, léalo cantando, como que se no, ya estamos llegando. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti. Serás ciego. Vete al 14 directamente, yo conozco el contexto. Ok, dice, ok, perdón. Entonces, fueron a... Y partidos de Pafo, Pablo y los que estaban con él, vinieron a Perges, a Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, que es Marcos, tú sabes quién es, Marcos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia. Y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio y dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Vámonos al versículo 42. Versículo 42. Versículo 42. Vete al versículo. Dice, y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente se les predicase estas palabras. La Biblia entera que usted va a leer, varón. No, vamos hay allá. que leer, hay que leer. Pero que yo conozco eso, ahora tranquilo que yo te voy a desglosar. Entonces, mira qué pasa. Yo te voy a decir. Amador. No, todo. Ya tú planteaste. No, yo te leí, tú tienes que dejarme hablar. Ok, dale para allá. Dale para allá. Ahora, ok. Dale para allá. Aquí yo te estoy mostrando que los discípulos se reunían todos el sábado. Okay. Si no, apúntame para acá. Si era obligatorio o si uno se podía reunir el primer día de la semana, que solamente aparece en el libro de Hechos una sola vez, que se reunieron a comer y a compartir el pan, no a hablar de la palabra de Dios, porque yo sé también ese versículo. Se le ve explotar una vena a ese muchacho. Sí, eso me estaba diciendo yo, esa cuerda vocal. Sigue. Dios me dio una Desata, varón. Te tienes que poner una cuestión hasta aquí para que no sepas. ¿Cómo es que se llama? Un cuello que tortuga. Ponete tú ahí para que no venga la selva por suelo. Sigue. Varón, no se deja usar, varón. Dile, ¿sí? Los discípulos ahí pudieron tener el chance de explicarle a Pablo, o de Pablo decirle: no vamos a parar el otro sábado. Vamos a hacerlo mañana. Vamos a reunirnos mañana a debatir la palabra de Dios y a hablar la palabra de Dios. Pues lo podía haber dicho ahí. ¿Y por qué no lo dijo? Ahora argumento yo. Ahora dale para allá. Procedo. Porque ahí también en el capítulo El 14. libro de los hechos de carácter ¿qué? Histórico, ¿verdad? De carácter histórico. Histórico. Sí. Los primeros cristianos vivieron dentro de una comunidad enteramente judía. Cuando comienza la iglesia... Ahí habla de gentiles. Perdón, claro que yo lo sé. Gentiles. Claro que yo lo sé, pero... Dale para allá. Gentiles que vivían ¿dónde? En medio de una comunidad judía. Judía, sí. Vamos allá. ¿Qué hacían ellos? Los judíos, después de la resurrección de Jesús, siguieron en su costumbre hasta el año 70 en la sinagoga de los judíos. Portito. Perdón. Sí. Hasta el año 70. ¿Por qué Pablo iba ahí? Porque había una costumbre imperante de ellos. No tenían otro día de reunirse más que en el Shabbat, donde se enseñaba la ley, se instruía en la ley, se leía la Torá y se enseñaba. ¿Qué hacía Pablo? Si te va al capítulo número 20, dice que él entraba en la sinagoga de los judíos para enseñarle a la cesta de los fariseos y demostrarle por la Biblia que Jesús era el Mesías. No que el apóstol Pablo iba allá porque iba a guardar el Shabbat. Nada de eso. Esa no era la razón. Ahora, vamos para allá. ¿Qué es guardar Shabbat? ¿Qué es guardar Shabbat? Sí. El día que Dios guardó conforme a la Torah. Cuarto mandamiento. Era no hacer ninguna obra, ni tú, ni tu criado, Porque ni tu siervo, ni tu animal, ese día. Ese día. Ahora, fíjate que solamente dentro de las comunidades judías y los nuevos conversos al cristianismo,
Porque las diaconisas que se escogen en la iglesia, ¿qué era lo que leían en la iglesia en la lectura? Torah. Era Torah lo que leían, ¿cierto? Y se predicaba ¿Por de qué? que Yeshua era el Porque Mesías. el canon no estaba todavía. Sí. Ahora, ellos entraban en la sinagoga porque era la costumbre imperante que había. Sí. Pero si tú comienzas a visualizar la iglesia, hay un desligamiento de los discípulos ¿de parte de de quién? todo eso. Inclusive, los judaizantes llegaron a la iglesia diciéndole no solamente el Shabbat, la circuncisión. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Los que venían de Judea le decían a los hermanos, si no circuncidáis, no pueden ser salvos conforme al rito de Pero Moisés. Pablo no ¿Por habla de qué? eso. Párate, Pablo. Que la circuncisión no vale nada en Cristo y exacto, porque ya no hay que abundar. ¿Qué en eso. pasó? Ajá, Si hubiese sido preponderante el guardar Shabbat Ajá. para los gentiles, ajá. cuando le dicen a ellos, Ajá. voy allá, que tenían que circuncidarse y que si no se circuncidaban no podían ser salvos, ¿qué hacen los apóstoles cuando se reúnen? Primer concilio de Jerusalén, año 48. ¿Qué hacen? Los judíos que están inquietando a los gentiles le dicen, hermano, no inquieten a los gentiles poniéndole cargas pesadas. Oye esto, Steven. No inquieten a los gentiles poniéndole cargas pesadas, porque Dios no hizo diferencia ni de ellos ni de ustedes. No le inquieten con nuestras leyes y nuestras costumbres. Le dieron 4 mandamientos nada más. Si era tan preponderante el Shabbat, ¿por qué en el Nuevo Testamento no aparece un solo día, una sola mención, una sola, de que los apóstoles por mandamiento o por recuerdo o por exhortación le digan a la iglesia, acuérdate por lo menos el día de reposo? Acuérdate del Shabbat. Te voy a decir por qué. Eso es histórico. Te puedo decir. Y por eso era. Ahora, déjame terminar el argumento. Le dije, ¿qué van a hacer? Santiago y los directores de la iglesia se paran y le dicen, absténganse de aguada, de sangre, de sacrificado a los ídolos y de fornicación. Más nada ya. Eso en base a sí. Ya sí. lo dio. ¿Por qué no estuvo presente el Shabbat? ¿Puedo ya? Ahora. Sí. Ok. Sí. Lo que tú me estás diciendo era... Ahora, ¿se juntaban en la sinagoga de los judíos porque era la costumbre judía, sí o no? No era, Sí, no era costumbre pero gentil. obligatoriamente, y no es solamente porque era costumbre, es porque es un mandamiento, no es Judío. No es un mandamiento, es un mandamiento para todo. Porque si tú me estás excluyendo el Shabbat de los mandamientos, entonces tú me estás dejando libre la ventana de yo adorar otros dioses, de yo robar. No, porque para nosotros Cristo es nuestro Shabbat. Nuestro descanso, nuestro reposo que no, es que eso es un reposo de que habla Hebreo, eso es otro reposo. No. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados. ¿De qué hablaba? Y cargado, y yo os haré descansar. Pero no un día, él se está hablando de su persona, de descansar en él, o sea, de ser impío a ser convertido en él. Entonces, no está hablando de día, de Shabbat, o sea, tú tienes que saber eso, Claudio, porque tú eres maestro. Capítulo 17 del libro de los Hechos dice, y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pero está bien, siempre, es que obligado, porque ellos por costumbre, Dios le enseñó a ellos, Dios le enseñó a los judíos a cumplir el mandamiento del decálogo de guardar el sábado, porque los gentiles no conocen ese mandamiento. Entonces aquí, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 Shabbat disputó con ellos en la escritura, declarando que es menester que Cristo padeciese, resucitase de los muertos. Él predicaba a Cristo cada Shabbat en una reunión o una asamblea, tanto con judíos como con gentiles. Se supone en la Biblia que no hay que decirle en el Nuevo Testamento a ningún creyente que hay que guardar Shabbat, porque eso es un mandamiento. Es que el mensaje preponderante del Nuevo Testamento no es nada conforme a la Torá. Tú dices entonces que el nuevo mandamiento es Cristo, su mensaje y sus buenas nuevas. Pero es que Cristo va aliado en cómo nosotros podemos conocer a Cristo en la historia. ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué predicó Pablo? La Torá y Cristo y este crucificado. A la Torá y a Cristo. Ahora voy allá, más allá. Todavía me voy más para allá. Pablo escribe 13 cartas, ¿verdad? Vamos a ponerle 14 con el libro de los Hebreos. Para mí no. 8 cartas. Estoy diciendo un plano hipotético. Sí. Le escribió María, la madre de Jesús, la carta de los Hebreos. Apolos. Apolo, Lucas, el que tú quieras. ¿Cómo es posible que un erudito como Pablo se le va a pasar por alto recordarle o enseñarle Shabbat a los gentiles? ¿Cómo no le pasó por la cabeza ni a Lucas, ni a Apolos, ni a Pablo, ni a ninguno? Si era tan preponderante, y no solamente eso, sino, sí que me gusta no, oye, sino, oye, los demás cristianos
ninguno hablaron de esa relevancia de Shabbat. Te voy No, a decir- es te que voy a lo que la decir- Biblia no te voy enseña, a Dios no decir- lo puede enseñar. Pero déjame decirte, Sí, ¿verdad? tú sabes que en el libro de los Hechos aparece un juicio en contra de Pablo, ¿no es verdad? Sí. Que lo juzgan, ¿verdad? Sí, Porque él dice que él es promotor y líder de la cabecilla de los nazarenos, sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice Pablo en contestación a eso? Que él también era judío de su costumbre. Y Ya. que él obedecía todas las cosas de la Sí, Torah. ¿por qué? Pero por mandamiento, Perdón. no por costumbre solamente. Hay una defensa del apóstol Pablo. ¿Qué? ¿Cuál es la Realmente defensa? el apóstol Pablo era judío, Él pero era como judío. judío fue instituido como maestro y predicador a los gentiles. Sí. ¿Por qué Dios le toma parte a Pablo a los gentiles Ajá. y no le manda a Pedro? Pedro es un hombre con una norma totalmente judía. Ajá. ¿Por qué no le establecen a Pedro? ¿Por qué no le establecen a Jacobo, a Ajá. Santiago, a Bartolomé, a Judas Tadeo? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué a Pablo? Sí, pero te voy a decir por qué. Porque sencillamente Pablo es el único capacitado que podía transformar y tratar de insertar la Torah Pero ¿por en la qué vida no hay de una la... mención de que porque si hubiera un texto solamente y lo que el apóstol Pablo, Ajá. si hubiese sido tan relevante Ajá. como lo quieren tener los que guardan Shabbat, Ajá. si hubiese sido tan relevante, el apóstol de los gentiles, por lo menos una mención lo hubiese hecho. Pero Colosenses Por también lo ejemplo, apoya. Colosenses también lo apoya. por ejemplo, voy allá. Colosenses. Voy allá. Vamos, Está bien, pero Colosenses, dame, Colosenses fíjate, qué? fíjate, Colosenses habla de qué? mandamientos. Ahí se hablan de 4 mandamientos. Pero Estamos está en la bien. Torah. No beba sangre. Estamos en la Torah. Sí, o porque no? eso estaba en la Torah, no beba sangre de animal ahogado. No fornique. Estaba en la También Torah. estaba en la Torah, sí. puede ser. Sacrificio a los ídolos. Estaba en la Torah. También. No bebas sangre de animal ahogado. Estaba en la Torah. Sí, estaba en la Torah. Entonces, ¿por qué? Ninguna sangre. De ¿Por ninguna qué? sangre ahogada. Oye, pero ¿por qué entonces? Asfixiada. ¿Por qué a Pablo? Yo lo que quiero que tú me digas a mí, ¿por qué que a Pablo no se le ocurre hacer una sola mención de eso? Pero ¿cómo va a ser una mención si él lo enseñaba? Pero, el problema es los gentiles no lo conocían porque no es una conversación de Pablo que Pero por lo menos los ya los gentiles- gentiles, pero nosotros- acuérdense de Shabbat. Pero nosotros pudimos ver un ejemplo en el capítulo 13, versículo 14. Hermano, estaba cruda la iglesia. Pero ¿qué, ¿cómo que cruda? A un cristiano, Fue gentil lo que le dijeron a él. Perdón. El otro Shabbat enseña nuestras hermano, cosas. esa gente no conocía nada. Pero eran prosélitos, ahí lo dice, eran prosélitos, gente que no conocen nada. No, pero- Ahora, ¿qué dice? Ahora, déjame decirte, Ujú. en un día de reposo, ellos hacer cosas que eran contrarias al Ujú. pueblo judío, lo mataban ahí mismo, los judíos no podían Colosenses, eso con dame, eso. dame el versículo. Y van a inventar los judíos. Colosenses, Sigue, que te voy a seguir para allá con Pablo. dime, Yo Colosenses. pensaba que el debate era del diezmo. Sí, Los yo chavales, también, entramos. pero se meten para el chaval. Ah, no, porque nadie Sí, Sigue, sabe. vete a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo Pues mira, 2. no hay que meter el chaval. Claro. No, porque me metió Shabbat, porque él dice Dale, que... verso 13, 14, Ok. 15. Capítulo 2, versículo 15 dice, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella, en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de día de fiesta o de luna o de sábados. ¿Verdad? Es decir, que si yo guardo... Termina pero el déjame- texto, termínalo. No, pero Termínalo. yo lo puedo terminar Sí, completamente. termínalo. Dice, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto de ángeles, entremetiéndose en las cosas que no han visto. Dale al 15. Dale, Alex, decide el 15. Al 15. Lee ese chin primero, lee ese chin ahí que... El de Léelo en 15. esta, que nosotros no entienden ellos, ven. No, el de 15 es lo mismo, o sea, despojado del principado de todo peso y que hizo de dos Déjame cosas. hizo leerlo, uno. dice. El del Y 15. despojando a los Ajá. principados y la potestad de los Sí. exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Por Ajá. tanto, nadie Os juzgue, si yo guardo esto, que a mí Y nadie si me no lo juzgue. guardo también. Pero ahí no Tú dice no que puedes- quien no lo guarda, ahí habla de quién lo guarda. Léelo. Tranquilo, vamos allá, Léelo. Búscate uno que siente que te fortalece a ti, vamos para acá. Léelo. Oye, No, aquí vamos aquí recibí no. al débil en la fe, Ajá. pero no para contender sobre opiniones. Romano 11. Dice sí. 14. Romano 14. Sí. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Sí. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come. Dice, porque Ahí Dios referir. le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero vámonos más para allá, creo que estoy en el verso 14. Sí, porque todo eso se Dice- habla de comida. Todo. Pero vámonos directamente.
Vamos allá, vamos allá. Señores, vámonos a una segunda parte. God bless all of you. Es para eso ya, pero está bien ahí. Ya, está bien por hoy, señores. Milané. Mira dentro el chaval. Mañana vamos al diezmo, ya está bueno, señores. Páralo ahí, Steven Javier Pérez. Steven Javier Pérez, páralo ahí ya, por favor, páralo ahí. 4 de la mañana, señor, y este debate sigue en línea. Espíritu Santo, cúbrelo. Ábreme, que voy a prender vuelta a Bellamella, no hay nadie en la calle. Llego en 15 minutos. Israel, el brujo te va a salir ahí. Aquí en en que la me sale. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo consume todo principado. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le Oye, lo vi, temo. repite el ching ahí. El ángel de Jehová. No, el otro. ¿Qué? Acá alrededor de Y te los puedo que. probar por De lo que le temen. historia. Ya. Que Ah, los por primeros nosotros yo no le cristianos temo. Oye, ahora. 2, 3, 4 Yo guardaban no le Shabbat. temo. Por la historia, aquí Ore yo por tengo él, todo va esto para la calle, escrito. a llevar a Isa. ¿Tú vas a De amanecer fuentes aquí? históricas. ¿Eh? Que guardaban Shabbat los Y primeros tú no me le vas a dar un empujón, por eso yo vivo privado aquí en el ¿Ese Espera. ve para dónde? Mira lo que dice aquí. ¿Eh? Ese que No, Romano tú no vives para allá. 14:6. 14:6. No, tú no vives para allá. Oye, No, Tú que el vives de por otro lado. 14:5. dice, Del oye, Si tú no lo llevaste oye conmigo. qué dice, Dale. oye qué dice, Dale. oye qué dice. 14:5. Oye aquí, Isael, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales, como yo. Cada uno esté plenamente convencido por su propia mente. Ajá. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace del día para el Señor Ya, no lo ya, hace. ahí se Sí. cerró el chaval. El que come para el Señor no come, pues Dios porque da gracia a Ahí- Dios, y ahí- el que no come para el Señor no come, y El da contexto- gracia Ya, a El ahí Dios. se contexto cerró el es chaval. comida. No, por ahí dice Es del comida día. juzgando entre todas las cosas de día en día por comida. Y el Pero día, no, Es más, el y aún día así- que hace caso, y aún así, el lunes es diferente del martes. El martes es diferente del domingo. Está diciendo diferencia de día. No está hablando de un día específico de Shabbat. De guardar un día. Porque eso me lo dijo el pastor aquí. en un contexto de lo que Ah. se está hablando de guardar un día o no hacer caso Sí, de un pero día, cálmate, es porque Melanie. hay un día Pero que se cálmate. diferencia entre todos, que es Sí, Shabbat ya. para los judíos, el No, único día que el existe. viernes a las 6 de la tarde ya uno cena. Perdón. No, Oye, eso depende de cuando se ¿cuál acabe es el el único nombre para los judíos que tiene nombre? Shabbat. Shabbat. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando que hace caso de día y no de día, es Ya. un día que No, se pero es llama- que no está hablando de esos días, de día de Shabbat, Ese y de que días que después no está hay. hablando Está hablando de días cuando hay tipos de celebraciones de día en día, y aún así, en días de la semana, no todos los días son iguales. O sea, que es decir, que entre los días de la semana... Lésalo de nuevo, lésalo de En nuevo. yo no leí. Perdón, Exactamente. El apóstol Pablo está hablando aquí con lo que Dice- conocen la ley. En dice- el contexto entero, el apóstol dice- Pablo está hablando con lo que conocen la Oye, ley. el contexto y el pretexto de eso es la comida. Dice, uno juzga que hay diferencia entre día y día. Conseguir comida. Otros juzgan iguales todos los días en comida. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. El que hace caso del día para producir comida, todo está hablando de comida, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para trabajarlo, para el Señor no lo hace. El que come, por eso sigue con el que come. El que come para el Señor no come. Y entonces da gracias a Dios y sigue, No le des, ahí no sigue le des. hablando de Pero comida. Es el problema de comida aquí. Tú mencionaste 3 veces Sábado la no palabra se puede comida. Tú Claro que mencionaste la sí. palabra 3 veces comida, ¿verdad? Tú lo mencionaste 3 veces. Todo es comida, se habla de comida, de débil en la Léelo fe. literalmente como dice, porque yo escuché que tú mencionaste 4 veces la comida. Sí, la se palabra dice, comida. vamos a leer el ¿En qué texto verso tú antes, estás? el texto antes. Yo voy a leer el texto antes. Está hablando de recibir el débil en la fe. Del débil en la fe, no está hablando de ningún Vete al día. 5 directamente, lee el Ok, 5. dice, Cuando tú lees el 5 lo voy a leer yo también. uno juzga que hay diferencia entre día y día. Sí. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Sigue. El que come, para el Señor come. Porque está hablando de comida y anteriormente a eso se habla de comida. No, dime Entonces, pero eso. conforme a la ley. Pero sigue. Entonces dice, el que Está come, ganando Miguel. para el Señor come. No está ganando. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Ahí no está hablando de ningún día de Shabbat para guardar, está hablando del débil en la fe. Pero ¿por Que qué, tenemos que él ser está hablando de entendidos. comida? Porque el pueblo de Israel, Señor, si ¿Quién tú- dijo que no se Sí, podía comer perdón, Shabbat? perdón, Se puede comer perdón, Shabbat. perdón. Había una discusión entre los gentiles y los judíos. ¿Pero dónde? La epístola No, romana no, sí. habla completamente con lo que conocen la ley. Depende. Eso es lo que dice Pablo. Hablo con lo que conocen la ley. ¿Cuál ley? Roma. La Torah, 613 mandamientos también. Ahora bien,
El que hace caso de día está hablando ahí directamente. ¿Cuáles son los casos de día que hacen? Shabbat y no Sí, Shabbat. vámonos. No está hablando del caso. Mira, Venga, tú tienes que amar un poco un varón. Ah, pero la guagua